Un amigo mío me recomendó un sitio web de citas para registrarme, lo cual no es algo inusual. Sin embargo, la página de la que me había hablado claramente parecía ser una broma. Era un lugar para salir con monstruos, o al menos así lo había descrito él. Me dio el link y me dijo que aquella página solo estaría disponible durante 7 minutos y 7 segundos después de la medianoche. Giré mis ojos y guardé aquella información en un lugar dentro de mi mente por si algún día me aburría. Hace poco tiempo eso había sucedido. Me aburrí y no podía dormir. Revisando mis redes sociales tratando de encontrar algo nuevo, suspiré preguntándome si habría algo más interesante para hacer. Fue cuando aquel sitio web me vino a la mente. Digo, ¿por qué no? Si era real, sería claramente una página de broma que podría entretenerme por un rato. Esperé a que el reloj marcara la medianoche y encontré fácilmente la página. Parecía ser una de principios de los 2000, con las barras de desplazamiento anchas y un mouse tosco. La página principal tenía algunos perfiles de las criaturas más buscadas. Por lo que pude ver en las fotos, los mejores postores parecían ser personas con orejas de animales. Todo esto era una broma muy mal hecha. Traté de tomarle una captura de pantalla para mostrárselo a mis amigos, pero no pasó nada. Supuse que algunos sitios ponían un bloqueo a este tipo de cosas. Realmente no sabía mucho sobre la creación de páginas web como para pensar en algo más. Me llevaría más de 7 minutos completar el formulario o elegir un monstruo con el que quisiera pedir una cita. Vi un botón para una selección aleatoria en la parte superior de la pantalla. Después de pensarlo por unos momentos, hice clic en él. Me llevó a una página que era demasiado simple en comparación con el resto. En lugar de elegir una criatura, el sitio te elegía una. La misma página daría un día y una hora. Las criaturas del sitio podían decidir si querían salir, así que no era completamente al azar. De esta manera los humanos no sabríamos con qué criaturas nos tocaría. No había ningún formulario para llenar. Así que solo presioné el botón y esperé. Dudaba que pasara algo. Después de todo esto era una broma, ¿cierto? La pantalla se puso negra y empecé a sentir algo de miedo recorrer mi espina dorsal. Me enojé un poco conmigo mismo por sentirme así. Era una simple página. Estaba a punto de cerrarla cuando apareció un texto y una imagen en la pantalla. Alex Hawthorne, miércoles, 10 p.m. Ubicación mostrada a continuación. Tomé una pequeña bocanada de aire con sorpresa al ver la foto de un parque que conocía. Este lugar no solo había sacado mi nombre, sino que también había encontrado una foto de un lugar de donde vivía. Esto me resultó estresante. Sentía como si mi computadora acabara de contraer un virus. Cerré la página y ejecuté un escáner de virus. Cambié mis contraseñas en los sitios importantes, con la esperanza de que el falso sitio de citas no hubiera instalado algo que pudiera espiar lo que estaba haciendo. Solo el tiempo diría si me habían engañado para sacar todos mis ahorros. No era como si tuviera mucho, así que no sería una gran pérdida. Le daría una buena golpiza a mi amigo la próxima vez que lo viera por haberme hablado de esta maldita página. Con el paso de los días, comencé a pensar mejor en eso. Seguramente no era real, ¿verdad? No enviarían a alguien todo vestido con una máscara tratando de hacerse pasar por una criatura para cualquier alma desesperada que agendara una cita, ¿cierto? Llegó un punto en el que ya no podía pensar en otra cosa.
Había salido del trabajo y estaba muy cerca del parque. Lo menos que podía hacer era echar un vistazo para ver si alguien estaba esperando ahí, por más tonto que me sintiera al respecto. Esto podría ser una trampa para un robo o algo, pero con todo eso comencé a caminar por el sendero del parque con mi teléfono en mano, listo para llamar y pedir ayuda si fuera necesario. En efecto, alguien me estaba esperando. Un hombre alto estaba bajo una de las luces del parque, mirando a su alrededor, como si estuviera esperando a alguien. Me quedé helado, sin saber si debía acercarme. Cuando me vio, me saludó haciendo un movimiento con la mano. Nunca pude entender qué me motivó a acercarme a él. Normalmente nunca haría tal cosa, pero esa noche mis pies estaban moviéndose por sí solos. Parecía ser aproximadamente un pie más alto que yo, de mediana edad, con cabello canoso corto y peinado hacia atrás. Llevaba un largo abrigo de lana que parecía sacado de una serie de drama criminal europeo de la vieja escuela. Sus ojos eran de un azul brillante, pero no pude ver el resto de su rostro. La mitad de su cara estaba cubierta por una tela gris que rodeaba toda su cabeza. La misma estaba atada a una cadena de oro y lucía como un velo de bailarina. Parecía que me estaba sonriendo, pero con la tela cubriéndole la cara, era difícil de decir. Eres Alex, ¿verdad? Ven, quería causar una buena impresión. Cuando me detuve a unos pasos de él, sacó una rosa del bolsillo de su abrigo y me la ofreció. No me moví para tomarla. Todo esto era extraño. Se veía humano y no como lo esperaba, en lo absoluto. Esto es una broma, ¿verdad? Pregunté lentamente, sintiéndome incómodo con toda la situación. Depende de ti decidir en qué creer. Si piensas que esto es algún tipo de estafa, eres libre de retirarte. Sin embargo, el sitio web seguirá mandándote monstruos hasta que tengas una cita con uno. Explicaba, con la rosa aún extendida hacia mí. No recuerdo haber aceptado eso. Está en las letras pequeñas. Lo miré tratando de averiguar qué hacer. Después de todo, era un desconocido. Aún no creía en todo ese asunto de las citas con monstruos, pero no tenía nada mejor que hacer esa noche y él estaba siendo lo suficientemente amigable. Tomé la rosa de su mano y sus ojos se iluminaron con una sonrisa. ¿Cómo sabías mi nombre?, pregunté, aún sintiéndome extraño por toda la situación. Es fácil de descubrir. Debe ser incómodo no saber el mío si yo sé el tuyo. Me llaman Poppy. Levanté una ceja. Este no era un nombre que esperaba para él, pero, nuevamente, nada de esto estaba saliendo realmente como se esperaba. Así que, no eres humano, ¿verdad? ¿Tienes algo en especial debajo de tu tela? Sus ojos parecían sonreír de nuevo, pero esta vez aquello me había dado escalofríos. Tomó el borde de la tela y lo levantó un poco. No pude ver lo que estaba oculto debajo, y mi cerebro me gritaba que no quería descubrirlo. Fue una reacción tan extraña que necesité dar un paso atrás. Parece que no deseas saberlo. No importa. Ven, te invitaré a comer algo. Es un paso para completar la cita y que puedas volver a casa más pronto. Aún estaba asustado, pero lo seguí. Me llevó a una calle principal bien iluminada con varias tiendas aún abiertas. Si me hubiera llevado a una calle oscura, me habría ido.
Al voltearse para mirarme, Poppy me dio algo de dinero. Lamentablemente no puedo entrar. Deberás comprar tú tu cena. No necesito nada, así que siéntete libre de elegir lo que quieras. Había algunos lugares de comida rápida en la calle, y a poca distancia yendo a pie. Me había dado más que suficiente para una comida, y nuevamente me pregunté en qué me estaba metiendo. Podía haberme ido con el dinero, pero empezaba a sentir un poco de curiosidad por saber cómo sería una cita con un monstruo. Elegí el primer puesto que vi y pedí comida para llevar. Poppy me esperó afuera y me dio otro amistoso saludo al salir, como para recordarme dónde me estaría esperando. Maldición, este tipo era un poco entrañable. Casi quería creer en todo eso de los monstruos. ¿Te gustaría comer en el parque? Ofreció. La entrada del parque tenía algunas mesas para la gente, y estaba justo al lado de la calle donde estaba una estación de policía. En general, un lugar muy seguro para sentarse y comer con un desconocido, incluso si era de noche. Estuve de acuerdo y lo seguí de nuevo. Elegimos una mesa que parecía lo suficientemente limpia. No tenía mucha hambre, así que picoteé mis papas fritas de la bolsa. Así que no comes comida rápida. ¿Qué comes? ¿Gente? ¿Cachorros? Le pregunté, mirándolo. Se sentó frente a mí y pensó en mi pregunta por un momento. Me como las preocupaciones de la gente, dijo finalmente. Me detuve, muy consciente de que me le había quedado viendo. Aquí estaba yo tratando de creerle y él venía con esta rareza. Ok, te escucho. ¿Cómo funciona eso? Para ser más claro, me como las causas de las preocupaciones de la gente. Es como tener la pata del mono. La suerte. Levantó una mano que estaba cubierta con un guante blanco para enfatizar su punto. Digamos que estás preocupado por una entrevista de trabajo que se avecina. Como esos son tus miedos, yo me los como y listo. No más entrevista de trabajo. Otro ejemplo es si estás preocupado por las calificaciones de tu hija, puedes ver hacia dónde voy con eso. Comí algunas papas más y cerré la bolsa. Claro que vi hacia dónde iba él. No puedes preocuparte por una hija si no la tienes. Debí haberme ido después de eso, pero sentía como si estuviera teniendo un déjà vu. Como si hubiera escuchado algo así antes. Pero era imposible porque nunca había visto a Poppy antes de esa noche. ¿Adviertes a la gente antes de arruinarles la vida? ¿Como un trato de tener cuidado con lo que deseas? Pregunté, y me di cuenta de que mi voz temblaba un poco. No muy a menudo. Suelo preocuparme por cómo las personas se toman el que no haya vuelta atrás. Pero creo que ya sabes todo eso. Mi cuerpo se tensó. Este hombre ya no me parecía encantador. Sus ojos azules se clavaron en los míos hasta que necesité apartar la mirada. No lo conocía y, aún así, actuaba como si así fuera. Mi boca se secó, pero no me atreví a moverme para tomar un trago. Pero yo no te... Comencé, pero no pude terminar de hablar. ¿No has qué? ¿No me habías conocido antes? ¿Nunca me habías pedido ayuda? Alex, te reconocí después de todos estos años. Por eso te elegí cuando apareció tu nombre. Nunca esperé seguir en el estúpido sitio de citas. Y, sin embargo, aquí estamos los dos. Mi cuerpo empezó a temblar mientras más lo escuchaba. No creía ni una palabra. No podía. Simplemente no podía. Todo esto había ido demasiado lejos.
Mis brazos empezaron a doler de una forma que pensaba que había desaparecido hacía mucho tiempo. Poppy seguía sentado al otro lado de la mesa, pero sentía como si su forma se hiciera más grande. La luz que lo rodeaba se desvanecía lentamente hasta que solo eran sus ojos azules en medio de la oscuridad, estrechándose, mirándome. Sacudí la cabeza, tratando de despertarme o hacer cualquier cosa para alejarme de él. Si no nos conocíamos, entonces dime, ¿por qué siempre usas mangas largas? Su mano se extendió y agarró mi muñeca. Mi estómago se revolvió y débilmente intenté apartar mi brazo. Su voz cambió a un tono profundo y amenazante, casi como si estuviera disfrutando esto. Cuando no respondí, continuó. Si no nos conocíamos, dime, ¿cómo te hiciste estas quemaduras? ¿Y dónde está el hombre que las causó? No podía soportar ver su oscura y amenazante forma. Mi estómago finalmente cedió. Me levanté de mi lugar y, afortunadamente, había un bote de basura a solo unos pasos de distancia. Me enfermé de miedo y estrés. Cuando finalmente volví a mirar hacia arriba, Poppy volvió a la normalidad. Se quedó en silencio, esperándome. Por mucho que quisiera irme, este hombre me había dado una razón para quedarme. Estaba sacando recuerdos que había trabajado mucho en olvidar. ¿Qué había pasado antes? ¿Cómo nos conocimos? Mi voz estaba ronca y sonaba terrible. Él esperó hasta que me senté. Después de eso, comencé a tomar pequeños sorbos de mi bebida. Nos conocíamos cuando eras un niño. Me pediste que me encargara de tu padre. Imagino que las quemaduras son de él. Asentí mientras los recuerdos volvían, pero de forma muy borrosa. No había pensado en mi padre en años, pero recordaba cómo siempre estaba borracho. En sus días malos, usaba mis brazos como cenicero. Ni siquiera podía recordar su rostro. Y sin embargo, había hecho cosas peores con tu hermana pequeña. El tono de Poppy era bajo, como si estuviera disgustado por lo que acababa de sacar a la superficie. Mi estómago casi regresaba a los pocos sorbos de refresco que había tomado cuando esa horrible verdad brotó. Lo que aquel hombre hizo había sido malvado. Incluso más allá de eso. Nunca pude recordar todo lo que me había hecho a mí. Solo sabía ciertas cosas horribles que le había hecho a mi hermana, quien tenía 5 años menos que yo. Me aferré a mi camisa, sintiendo como si fuera a explotar de ira. Mi hermana nunca me había mencionado algo de esto, y rezaba para que hubiera olvidado todo igual que yo. ¿Por qué volviste a aparecer? ¿Por qué necesitabas recordármelo? Pregunté entre lágrimas, pensando que Poppy estaba siendo muy cruel en ese momento. Después de todo, era un monstruo. Soy consciente de cómo debes sentirte, pero esto puede ser mejor que lo escuches de mí ahora que va a suceder pronto. Tengo una visión vaga cuando se trata de preocupaciones futuras. En aquel entonces, eras un niño que aún sentía algo de cariño por un padre tan monstruoso. No pude encargarme de su muerte. Él ha estado en prisión todo este tiempo. Los recuerdos de tu hermana nunca volverán
porque me los devoré. Solicitaste que algunos tuyos se guardaran en caso de que él regresara. Levanté mi cabeza y me sentí mareado. ¿Podría salir de la cárcel? Y si lo hiciera, ¿qué nos haría? ¿Nos dejaría en paz y buscaría otras víctimas? Sabía en lo más profundo de mi ser que nunca se detendría. No había nada bueno en él y deseaba que Poppy hubiera convencido a mi niño interior de haber terminado con él en aquel entonces. ¿Él está? Pregunté, incapaz de hablar. Sí. Ha encontrado un hueco legal y saldrá. Estará fuera de la cárcel en el próximo mes, más o menos. Puse mi cabeza entre mis manos, incapaz de manejar toda la información que acababa de recibir. Parecía haber demasiadas coincidencias al entrar en aquella página y el que Poppy recordara mi nombre. Supongo que cosas más extrañas han sucedido. No recordaba a Poppy en mi pasado. Solo tengo varios recuerdos de la misma conversación sobre la pata del mono. Cuando finalmente levanté la cabeza, Poppy me estaba mirando. Sus ojos se arrugaron en una sonrisa. ¿Te preocupa que tu padre salga de la cárcel? Su tono calmado me heló la sangre. Sin dudarlo, me ofreció la ayuda que solo él podía darme. Después de lo que le había pasado a mi hermana, no pensé mucho en mi respuesta. Lo supe en el momento en que me lo había preguntado. Sí, me preocupa mucho. Sentí un peso menos en mis hombros cuando asintió aceptando mi respuesta. Me dio un momento para calmarme y se puso de pie, señalando que la supuesta cita había terminado. Solo quería llegar a casa lo antes posible. Tomé la bolsa de comida y la rosa, pero aún no me retiraba. Desafortunadamente, los que hicieron el sitio web piensan que una cita ha terminado si hay un beso de por medio. Anunció Poppy y lo miré atónito. Ahora solo estás bromeando conmigo. Sacudió la cabeza y se cruzó en el lugar del corazón. No quería besar, bueno, lo que fuera que estuviera bajo su tela, pero mencionó que el sitio web seguiría enviando monstruos hasta que se completara una cita. Si no cumplía con esto, ¿quién sabe qué más aparecería la próxima vez? Será en la frente, no te preocupes. Estaba bien. Eso era mejor. Al menos algo con lo que podría estar de acuerdo. No importaba cuán vergonzoso fuera. Me preparé para terminar con esto y cerré los ojos. Poppy solo tardó un segundo en darme lo que se había sentido como un beso normal en mi frente. Y retrocedió unos pasos. En algún lugar de mi mente, otro recuerdo intentaba abrirse paso entre mis pensamientos. Me vino el recuerdo de que, cuando era más joven, le había pedido que me mostrara que estaba debajo de su tela y él me lo había mostrado. No podía recordar cómo era, pero sentía que era aterrador. Pero de la misma manera que pueden ser aterradoras las alturas o los animales venenosos. Pensé en preguntarle si podía verlo de nuevo, pero decidí no hacerlo. Listo, me encargaré de tu problema. No tendrás la necesidad de volver a verme nunca más. Podríamos, dije, sintiendo que mi rostro se sonrojaba. Podríamos volver a vernos, si quieres. Me miró, con los ojos entrecerrados, pero de una manera amable. Eso me gustaría. Tal vez algún día.
Sin darme ninguna manera de contactarlo, sacudió su mano y se fue. Me quedé en el parque observando hacia la dirección en la que él se iba, antes de darme la vuelta para regresar a casa. La rosa que había dejado secar era la única prueba de mi primera y única cita a ciegas. Un mes después, mi madre me llamó. Era algo serio, a juzgar por su tono. Mi padre había intentado escapar de la cárcel aquel día. Una bala lo había atravesado, y ella quería decírmelo sintiendo que sería mejor que la noticia viniera de ella y no de otra fuente. Le dije cómo me sentía acerca de él por primera vez, y hablamos por un rato. Algo que nunca pensé que podría hacer. Me sentía despreocupado al hablar con ella. Y finalmente pudimos tener una charla de todo esto. Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento. También tengo 2 canales alternos a este: SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror. Pam, 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 pam. ¡Ay, no mames! Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy Lara.